Buenos días, los saluda el pastor Víctor Rojas del Ministerio Internacional Bet HaKodesh desde la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, en la localidad de Bécar, en San Isidro, para compartir el día de hoy, en este día que se celebra el Shabbat, acerca del reino de Dios. Ya tenemos una grabación, pero le vamos a dar hoy un enfoque distinto al de la grabación, porque hace muchos años un hermano me preguntó acerca de lo que es hacer reino. Pero antes de eso tuve que averiguar realmente de qué me estaba hablando este hermano, ¿no? Le pedí que me explicara qué era lo que sucedía. Entonces me decía de que había escuchado que hay ciertos predicadores que dicen que no quieren que el Mesías venga hasta que ellos hagan reino. Y me pareció una cosa muy extraña, porque obviamente el reino es de Dios y le pertenece a Dios, y el único que puede traer el reino y hacer el reino es el Mesías. Como una persona se puede atrever a decir, no quiero que el Mesías venga hasta que yo haga reino. Pero este reino de Dios, básicamente, si usted lee las Escrituras, es Israel. Antes de dar lectura a la enseñanza esta mañana, que espero que le edifique el alma y que el Eterno nos dé fuerzas para hablar la verdad, sin ánimo de despreciar a nadie, pero sí poner cada cosa en su lugar. Y como siempre, un saludo muy grato para todos mis hermanos en Perú, a nuestro hermano Job, a su esposa, a nuestro hermano Jonás, a nuestro hermano Félix y a toda su familia y a todos los que componen el ministerio en Perú, y que Dios traerá crecimiento. También un abrazo muy fraternal a mi hermano Andrés, que es pastor, y que el Eterno los guíe y los guarde en este día. Y también a todos los que colaboran con nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires, al pastor Jesús, al hermano Omar y a su familia, y como siempre mi compañera de la vida, mi esposa. Y que Dios bendiga a las personas que nos acompañan. No pedimos que usted esté de acuerdo en todo lo que decimos, porque usted tiene que tener la capacidad de investigar todo lo que se dice. Como reiteramos siempre, no es una cuestión doctrinal, porque la Biblia, la Torá, son ordenanzas y mandamientos que el ser humano debe cumplir. De otra manera, que queremos decir que la palabra hacer reino es una doctrina creada por ciertas personas que lamentablemente crean un fanatismo en sus seguidores. Estas personas que vienen hablando que quieren hacer reino, que ya muchos de ellos pasan los 50 años y están prontos prácticamente a partir, ellos van quizás a partir sin ver su premonición de que ellos están haciendo reino. Y lamentablemente se sigue una línea muchas veces, que Dios nos perdone, pero fanática acerca de las cosas. Quiero leer en las Escrituras, en primera de Crónicas, capítulo 28, para entrar a este tema de hacer reino. Dice así, primera de Crónicas 28. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Adonai, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar, mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero el Eterno, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Escuche, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de mi padre, y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme
por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque el Eterno me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón, para que se siente, escuche, para que se siente en el trono del reino de Adonai sobre Israel. Cuando una persona habla de hacer reino, tiene que tener en cuenta primero que el rey es Dios, que el reino le pertenece a él y que él es el que hace el reino. Y por esa causa, en Deuteronomio 17, cuando habla sobre la monarquía, quiero leerlo, dice: cuando llegues a la tierra que el Eterno tu Elohim te entrega, y tomes posesión y te establezcas allí, digas: designaré un rey, como tienen todos los pueblos alrededor. Deberás designar un rey sobre ti únicamente, a quien elija el Eterno tu Dios. El rey deberá ser alguno de tus hermanos, de las tribus. No nombres como rey a ningún extranjero que no sea de tus hermanos. Sin embargo, el rey no podrá tener muchos caballos para evitar que mande gente a Egipto, para incrementar su caballería, pues el Eterno les advirtió: nunca más vuelvan por ese camino. Tampoco deberá tener muchas esposas, para evitar que se descarríe su corazón, ni tener demasiada plata u oro. Cuando se siente en el trono de su reino, deberá escribir para sí 2 copias de esta Torá, de lo que estamos leyendo, en sendos rollos, entre los sacerdotes de la tribu de Leví. Deberá estar con él para que la lea todos los días de su vida y aprenda a reverenciar al Eterno su Dios, para cuidar todas las palabras de esta Torá y estos decretos para llevarlos a la práctica, de modo que no se sienta superior a sus hermanos, y no se aparte del mandato, ni a derecha ni a izquierda. Así él y sus hijos tendrán un largo reinado en medio de Israel. Dicho de esta forma, Dios establece las leyes del reino. Y cuando Saúl es elegido rey, Samuel escribe en un libro cuáles van a ser las reglas y las leyes de este reino. De manera que usted puede entender en este momento que el reino es el Israel. Y lo dice David a Salomón: sobre el reino, te vas a sentar sobre el trono del reino de Dios, su pueblo Israel. La palabra Malhut en hebreo se traduce al español reino. Usted dirá, entonces, ¿por qué Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado? Obviamente que la palabra reino también implica la era mesiánica, dándonos a entender que el rey es el Mesías, Yeshua. Pero este rey Mesías nos dice a lo largo de las Escrituras que él vendrá sin aviso. Y también toda la literatura rabínica concerniente al Mesías está rodeada de este pensamiento, que el Mesías es el que va a traer el reino, pero también a la vez nos dice que en la literatura rabínica que nadie sabe ni el día ni la hora en que el Mesías vendrá, porque vendrá por sorpresa. Esto lo compartiremos en algún momento más explícitamente leyendo estos documentos rabínicos. Entonces vemos cómo en la literatura rabínica se habla de que el Mesías vendrá sin aviso y que cada uno recibirá la recompensa de sus propios hechos o de sus propios actos. Entonces, dicho de esta forma, no se puede entender cómo una persona se atreve a subir a un estrado o a un púlpito a decir de que están haciendo reino. Es una cosa inusual y un despropósito total hacerle creer a la gente en su mente que ellos están haciendo reino y que todos tienen que ir a esa congregación para hacer reino, y que muchos no han entendido la revelación de lo que ellos están haciendo de hacer reino. Les digo que el reino de Dios ya está. El reino de Dios es el pueblo de Israel. Claramente usted lo puede leer en las Escrituras, y esto lo puede ver usted de los labios de los propios discípulos de Yeshua. En el capítulo 1 del libro de los Hechos lo vamos a leer. Y es interesante saber esto, porque esto no tiene que ver con una doctrina, sino con un pensamiento cultural. Un pensamiento cultural que domina hasta el día de hoy la mente hebrea. Si usted lo quiere ver desde el lado doctrinal cristiano, ya es otra cosa. Pero desde el lado del pensamiento hebreo, este es un pensamiento.
le quiero decir acá, en Hechos capítulo 1, voy a leerlo, y dice así, 1:6. Lo voy a leer desde el 1. ¿Sí? Dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hablándoles acerca del reino de Dios, de cuál va a ser el gobierno del Mesías en su retorno, cómo será ese gobierno, etc. Ahora él, anote, en el verso 3 dice que les habló acerca del reino. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, refiriéndose al Ruach HaKodesh o Espíritu Santo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, o llenados, o purificados, con el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Escuche, vuelvo a leer, dice, entonces, verso 6 del capítulo 1 de Hechos, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Entonces, en la mente hebrea está que el reino es en Israel. Cuando Yeshua dice el reino de los cielos se ha acercado, está hablando del reino de Israel, que el Mesías va a gobernar y reinar sobre Israel y sobre las naciones redimidas. A lo que Yeshua responde y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué se refieren estas personas cuando dicen estamos haciendo reino y no queremos que todavía venga Jesús? Porque si Jesús viene seríamos nosotros envidiosos porque nosotros solo nos salvaríamos y el resto no se salvaría. Les voy diciendo lo que dice en el libro de Daniel, para los que les gusta que todo se hable con Biblia, porque tiene que ser con Biblia obviamente. Dos cosas importantes antes de que entremos de lleno a este tema de hacer reino. En primer lugar, solamente gozarán de este reino aquellas personas que hayan sido redimidas o hayan creído en Yeshua como Mesías o en el Mesías y hayan respetado profundamente las ordenanzas de la Torá, ¿no? Y vamos a ver lo que dice acá en el libro de Daniel. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, capítulo 12, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Capítulo 12 de Daniel, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, es el ángel protector de Israel, Miguel, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces acá no es que sería egoísmo de nuestra parte irnos y que otros no se salven. Acá Daniel claramente dice que los que están escritos en el libro, nosotros no sabemos quiénes están escritos en el libro, usted tiene que estar escrito en el libro. Y en los años 80 había un predicador muy famoso, Jimmy Swaggart, que escribió un libro, Tu nombre está escrito arriba en gloria, pero acerca de los convertidos, ¿no? Lo que escribió este hombre es una realidad, más allá de que mucha gente no le guste este hombre o que por las dificultades que tuvo en su vida, dijo muchas verdades que son ciertas, ¿no? Solamente van a entrar al reino los que estén escritos en el libro. Entonces, lo demás es una falsedad, decir, no quiero que Jesús venga hasta que haya reino. ¿Quién es usted? ¿Y quién le dijo a usted que usted le manda a Jesús? Jesús dijo que nuestros corazones estén preparados, porque en el día y la hora que nadie espera, entonces vendrá el Hijo del Hombre. Y en el capítulo 5 del libro de Juan, para los que les gusta leer las Escrituras, y están muy
inmersos en las Escrituras, acerca de este tema, Yeshua nos dice algo muy interesante, muy interesante. Propiamente el reino propiamente, el Malhut Adonai, es Israel. Y este reino se hace extensivo por medio del Mesías a todas aquellas personas que aceptan a Yeshua como Mesías Salvador. Esto no tiene que ofender a nadie, porque es una realidad. El reino de Dios propiamente es Israel. Entonces David indica que él se ha sentado sobre el trono de Dios para juzgar con justicia a todas las tribus de Israel. Él no está diciendo, yo voy a hacer reino. Él tiene que, como dice en Deuteronomio 17, respetar las leyes del reino establecidas, las cuales leyes no respetó Saúl y fue pues sacado del trono, fue depuesto para que David fuera colocado como rey sobre Israel y convertirse como el pastor de Israel, y a la postre convertirse en el antepasado del Mesías, en el padre del Mesías en cuestiones físicas. Entonces, por eso es que a Yeshua le dicen, hijo de David, ten misericordia de mí, en muchos enfermos. Se referían a él en esos términos, porque el único que puede hacer cumplir las leyes del reino de Dios es el Mesías. Estas leyes del reino están en la Torá, por eso dice, le entregarás esta copia de la Torá al que se siente como rey en el trono de Israel, para que respete a sus hermanos, para que los dirija con justicia, para que proteja al pobre, a la viuda, al huérfano, al angustiado, al que no quiere ser oído en un tribunal. Entonces el rey tenía que ser un ser equitativo, reflejando la gloria de Dios en la tierra. Entonces cuando Yeshua aparece y dice, el reino de los cielos se ha acercado, también está hablando de hacer justicia al desvalido, está hablando de hacer justicia al olvidado, al desposeído, al que no es escuchado en los tribunales humanos dentro de la nación de Israel. Entonces el reino no es una doctrina, el reino es un hecho real. Muchas personas hablan del reino de Dios como si fuera una doctrina, no, es un principio eterno, el principio del reinado que nos habla Isaías, que de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la Torá del Eterno para toda la tierra. Entonces, claro, dice ley, ¿no? En el idioma español, pero en el hebreo dice, la Torá de Dios reinará sobre toda la tierra. Algo que tiene que venir con la era mesiánica. Entonces, ¿qué cosa es hacer reino? Es hacer que las personas cumplan los mandamientos y preceptos de Dios. Entonces, Yeshua, en el capítulo 5, verso 19 hacia adelante, dice lo siguiente, respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Entonces, el que establece el reino en la tierra es el Padre, y el Hijo tiene que cumplir todo lo que el Padre le dice en los conceptos propiamente de lo que estamos tratando del reino de Dios. Cuando Yeshua dice que está sujeto al Padre, está sujeto a la Torá, está sujeto a la ley de Dios, está sujeto a la verdad divina que se va a establecer en la tierra mediante su persona. Porque él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Pero la palabra juicio acá tiene que ver con reino. Las personas tienen que venir ante el juez y ante el rey y ser juzgados según sus actos y según sus acciones. Si es que realmente cumplieron con todos los preceptos divinos y respetaron las normativas que Dios estableció sobre la tierra para que el ser humano pudiera vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y para esas cosas todas nuestras acciones están registradas, todas nuestras palabras están registradas, todos nuestros pensamientos están registrados, todas tus doctrinas y mis enseñanzas están registradas si van de acuerdo a la voluntad divina. Por eso que la Escritura nos dice que los libros serán abiertos. Entonces estos pseudos profetas, perdón que hable así de esta manera, estos pseudos profetas que vienen a decir, estamos haciendo reino, pero lo que están haciendo es un reino para ellos, porque se llenan los bolsillos de dinero, se llenan de casas lujosas, de autos lujosos, y tienen pues una serie de corderitos que los siguen y creen sus falsas enseñanzas de que ellos están haciendo reino en la tierra, y se han vuelto tan populosos que van a tener que darle cuenta al Señor sobre su popularidad. Inclusive la Escritura nos dice en Deuteronomio, para que no se eleve de orgullo su corazón sobre sus hermanos.
Y hay gente que dice, yo te voy a enseñar cómo hacer reino. 5 puntos, 10 puntos, 20 puntos, no sé cómo lo hacen, pero hablan de esa forma. Yo te voy a enseñar cuál es el secreto de las riquezas para que seas rico. Y otros más atrevidos dicen, ¿sabes por qué los judíos son ricos? Porque diezman. Pero le voy diciendo que hay muchos judíos que no son ricos. Y quizás la mayoría no sean ricos. Si hacemos una encuesta a nivel internacional, usted se va a llevar una sorpresa muy desagradable. Porque Yeshua mismo le dice a sus discípulos, siempre habrá pobres en la tierra, refiriéndose a Eretz Israel. Entonces dice, habrá siempre pobres a quienes ustedes les tendrán que hacer el bien, practicar la justicia, en hebreo, sedaká, ¿no? Entonces, hermanos, el pensamiento de hacer reino dista mucho de lo que la Escritura dice, porque siempre va a haber pobres, pero Jesús no está diciendo que esos pobres están en maldición o no son santos. Está hablando, cuando en Deuteronomio dice, sin duda extenderás la mano hacia tu hermano, el más necesitado. Está hablando que ese necesitado es parte de la santidad de Dios. Y eso lo compartiremos en otro momento, si así el Eterno lo dispone. Bajo ningún punto la Torá llama en maldición a un pobre. Es una persona que está sufriendo por alguna circunstancia, pero Dios lo puede volver rico, Pero ¿qué diezmo dio ese pobre? No dio ningún diezmo, simplemente Dios lo enriqueció y ahí él tiene que aprender a compartir. Hay mucha gente despistada que habla cosas que no debería hablar. Entonces creen que todos los hebreos son ricos, que todos los hebreos son multimillonarios. Un día un hermano me dijo, una persona judía no puede ser pobre, tiene que ser multimillonario. Yo conozco gente de Chaclacayo, que es una localidad allá en Perú, y todos esos judíos tienen plata. Y yo lo miré y dije, qué triste el pensamiento de este hombre. Entonces en la iglesia se ha sembrado esa idea, ¿no? Los pastores se hacen ricos porque según ellos los judíos son ricos y también ellos tienen que ser ricos. Abraham era rico y yo también tengo que ser rico. Entonces, hay que ver las circunstancias y hay que ver la situación histórica por la cual Dios enriquece a Abraham. Pero nunca va a dejar de haber necesitados en la tierra. Ahora, cuando una persona dice vamos a hacer reino y se vuelve rico, yo creo que el reino es él. Él se ha hecho a sí mismo un rey y tiene sus súbditos, los hermanitos, pues castigados y engañados y vueltos fanáticos de un ser humano que los ha engañado totalmente y les está haciendo creer cosas que no son ciertas. Recuerde, el Mesías vendrá sin aviso. Quiero terminar esto. En el verso 22 y 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Porque de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo, Dios le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea, Dios le dio ese poder al Mesías. No os maravilléis de esto, porque vendrán horas cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Seguro que algunos que escuchen esta enseñanza después van a salir a rectificarse, sacando versículos bíblicos para acomodarse a la realidad y hacer ver de que ellos están bien, que los han malentendido. Pero acá, hermano, no hay peor tonto que el que es engañado 2 veces o 3 veces, haciéndosele creer cosas que no son ciertas. Acá Yeshua dice que Dios le ha dado todo el poder para juzgar, pero implícitamente está hablando de la Torá. Ahora, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, corroborando lo que dice Daniel en su libro, que solamente gozarán de la vida eterna aquellos que estén inscritos en el libro, y los otros pues serán condenados a muerte. ¿Qué quiero decir yo con esta prédica? ¿Que tengo el deseo de que mueran todos? No. Hay que enseñar para que muchos sean liberados, sí, pero lamentablemente nosotros no somos los salvadores. Hay gente que nos rechaza, hay gente que hasta nos quiere golpear, hay gente que nos apedrea. Yo recuerdo cuando trabajaba en el orfanato en los años 80, con un amigo pastor, muchas veces en la noche no podíamos comer porque nos tiraban piedras desde afuera, no entendían que estábamos haciendo reino, no entendían, y blasfemaban contra el nombre de Dios, blasfemaban contra nosotros, inventaban una serie de cosas, inventaban violaciones contra los niños, cosas que nunca sucedió, y etcétera, y etcétera. Me recuerdo que una vez yo llegué, me había ido al servicio de la iglesia a la cual pertenecía,
y fue la única iglesia a la que pertenecí también, aparte de la iglesia bautista que tuve un tiempo en mi adolescencia. Después no pertenecía a ninguna otra iglesia, nunca me pasé por ninguna iglesia. Gracias a Dios, trabajé en este ministerio y después Dios me habló para levantar este ministerio que hoy tengo. Lo único que hice en mi vida, no me pasé de un lugar a otro para tener muchos pastores, y quizás otros en su experiencia sí. Pero al margen de eso, de estas cosas, recuerdo que un día llegué y una hermana, ya de una edad, ya una hermana grande, decía, pero ¿por qué no llegó más temprano? Bueno, yo vivía de la iglesia donde yo estaba trabajando, había por lo menos unas 3 horas de viaje. ¿Y qué había pasado? Unas personas habían entrado al patio, habían roto la puerta de entrada y habían entrado con sus motos al patio de este lugar donde trabajábamos y habían estado asustando a las hermanas y a los niños y diciendo una serie de blasfemias. Y nosotros hemos pasado por esas cosas, hemos sufrido hasta insultos en las calles y gente que obviamente aceptaba el mensaje de las buenas nuevas o del evangelio y se convertían al Señor. Pero había dolor acerca de las contrariedades de servir al Señor. Usted me ve sentado aquí hablando y mucha gente cree que predicar o enseñar es una cosa fácil. Claro, ellos son vagos, no trabajan. Nosotros trabajamos para que muchas personas puedan conocer la verdad del reino de Dios, del verdadero reino, no de aquellos que dicen, estoy haciendo reino y no quiero que venga porque yo sería egoísta de mi parte, que muchos se vayan al infierno. Pero lo que no sabe él, que esta persona está expuesta realmente a las llamas del fuego por haber engañado y soliviantado muchas mentes humanas, arrastrándolas a una doctrina que está fuera de las Escrituras, porque como ya hemos leído en Primera de Crónicas, cuando David le dice a Salomón, te estás sentando sobre el trono de Dios, sobre su reino Israel. ¿Qué le parece esto, hermanos? Algunos saldrán y dirán, sí, pero Dios le quitó el reino de Israel y se lo dio a la iglesia. No, hermano. Porque cuando Yeshua venga, mire lo que dicen los apóstoles de Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 6. Restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Entonces, Yeshua dice, no os toca saber a vosotros los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Entonces, ¿qué quiere decir Yeshua? Que cuando Él vuelva, Él restaurará el reino a Israel en toda la tierra. A Israel. Entiéndase bien, porque el versículo es claro, no simula nada, es directo lo que Yeshua está diciendo y lo que les está compartiendo a sus discípulos. El reino será restaurado a Israel en la era cuando el Mesías venga a juzgar a todas las naciones. Entonces, nos tendrían que explicar estos pseudos apóstoles y pseudos profetas, pseudos evangelistas que solamente buscan la fama y la gloria humana, cómo es que ellos hacen reino, si el propio Mesías dice que eso solamente le corresponde a Dios en su sola potestad, y que cuando Él venga, obviamente, implantará el reino de Dios sobre toda la tierra. Lea el capítulo 14 de Zacarías, y usted se dará cuenta que en la era mesiánica se restaurará totalmente el reino a Israel. Así está escrito, a Israel en toda la tierra. Y todas las naciones vendrán a Jerusalén a adorar al rey Adonai de los ejércitos, o Hashem, El Shaddai, Elohim, otros dicen Elohim. Esto es así. Ahora, para los que poco saben, el nombre Yahweh, Yahweh o Yahshua o otros nombres que han inventado por ahí, no aparecen en la tradición o en el original hebreo. Obviamente que decir Yahvé es un nombre muy cercano, pero no es un nombre ni título de Dios, ¿no? Hay gente que utiliza ciertos términos que, bueno, en otro día los explicaremos, pero usted nunca va a escuchar en Israel que dicen Yahweh, Yahshua, no, porque tampoco Yahshua es un nombre. El nombre de Yeshua es Yeshua, si está en los escritos originales del Berij Hadashah o Nuevo Testamento, así está en los escritos de algunos rabinos que lo quieren mencionar como Yeshua o Yeshu. Yeshu tampoco es un nombre, es un título con despropósito que significa su nombre sea borrado de Israel. Y al igual que el Shaddai es un nombre pero con título,
que significa el guardián de las puertas de Israel. Es un acróstico, Shaddai, que sería Shomer Dalet Yisrael, el guardián de las puertas de Israel. Entonces, hermano, volviendo al punto del reino, ningún ser humano puede decir, estoy haciendo reino. Yo le diría, hermano, de buen corazón, no se deje engañar por pedirle cobertura a ciertos personajes que se están haciendo incluso pasar por apóstoles, ¿no? Esta gente que simula ser reino, he visto, y lo he oído con mis propios oídos, no me lo han contado, obviamente porque nosotros somos investigadores de las cosas de Dios, sobre todo de las Escrituras. Pero me sorprendió un día entrando a internet, no porque lo estaba buscando, porque no me interesa buscar, pero estaba ahí, las maldiciones de ciertas personas que dicen que hacen rey, maldiciendo a sus supuestos contrincantes, para que les dé cáncer, para que les dé leucemia, y no sé qué otra serie de cosas, ¿no? Imagínense si el reino de Dios, ahora voy a leer una parte de Apocalipsis, de qué se trata el reino de Dios, estas personas diciendo voy a usar la unción que Dios me dio para que castigue a ciertas personas con cáncer. Es increíble, es inadmisible, porque Yeshua dice yo he venido para que tengan vida, y estos vienen a lanzar muerte. ¿En qué parte, en su sano juicio, un verdadero predicador va a decir esas cosas, ¿no? Y viendo predicadores que se burlaban de otros predicadores, diciendo que Jesús viene, jajaja, y Jesús no venía. Gente, Dios diría, indigna de subirse a un púlpito a predicar las verdades de Dios. Gente que maldice, gente que se divorcia y se vuelve a casar, diciendo que su esposa no lo entendía. Y hay pastores que le piden cobertura por el simple hecho de estar bajo una fama y de tener dinero. Y lo peor de todo, que esta gente que habla de reino, le cobra la cobertura a la gente, ¿no? Le cobra, bueno, yo te doy cobertura, tienes que pagar esto, aparte tu diezmo, y tienes que poner mi foto siempre en tu iglesia. Ese pastor ya no es libre porque está sujeto a la imagen idolátrica de un pagano que se hace pasar por pastor, por apóstol, por profeta, pseudos predicadores del evangelio, que lo único que han hecho es destruir la mente humana, y personas que están siendo llevadas a la destrucción por estos pseudos predicadores. Yo quiero hablar algo de lo que es el reino, que ya estoy hablando obviamente del reino de Dios, pero el reino de Dios es sanidad. No tienes por qué salir a maldecir. Si tienes que sufrir, sufre, hermano. ¿Qué vas a hacer? No te vas a poner a discutir con las personas. Si te quieren insultar, si quieren decir que eres un falso, que lo diga. ¿Cuánta gente he conocido que ha hablado contra mi persona? No, porque ese pastor está mal, ese pastor es un falso, ese pastor qué doctrina tendrá. Nunca fui a discutir con nadie. Un hermano decía, pastor, pónganlos en claro. No, yo no voy a discutir con nadie. Mi única defensa es Dios. Yo no tengo por qué. A ese pastor le falta fe porque no tiene auto, no tiene bicicleta, para a pie. A veces quizás no tiene ni para la comida. Yo sufrí, he sufrido y sigo pasando mis pruebas. No tengo por qué quejarme. Son cosas parte de la vida. Es para que el sufrimiento es para que nosotros no amemos las cosas materiales de este mundo. Podemos tener auto, podemos tener una buena casa si así Dios lo dispone, pero no promoverlo. No promover que la gente me dé a mí para yo tener cosas. No, ese es algo indigno, porque el reino de Dios no se trata de esas cosas. El reino de Dios es esto, capítulo 21 de Apocalipsis. Esto me lo compartió una hermana judía antes de morir. Me dijo, pastor, el Señor me ha dado esta palabra para usted, léala, escudriñala, ¿no? Que el alma de esta mujer hebrea esté en la presencia del Eterno, ¿no? Nuestra hermana Emilia Manrut, que partió hace unos años, su alma esté con el Eterno. Y dije, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Yohanan, vi la santa ciudad, Ir Kadosh, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y aquí que el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ahora se cuenta que el reino de Dios, en el reino de Dios no hay corrupción, no hay lágrimas, no hay muerte, no hay nada. Y como una persona dice,
estamos haciendo reino. ¿Cuántas personas en tu iglesia lloran? ¿Cuántas personas en tu iglesia no tienen que comer? ¿Cuántas personas en tu iglesia no tienen que vestir? ¿Cuántas personas en tu iglesia todavía tienen sufrimiento y dolor? Si vos estás haciendo reino, si vos estás estableciendo el reino de Dios en la tierra, entonces ¿por qué hay gente con dolor en tu congregación? ¿Por qué hay gente que se queja de tu persona? ¿Por qué hay gente que te señala como falso? ¿Por qué hay gente que dice que vos le estás quitando el dinero y no cumples tus promesas? Y vos decís, vamos a disciplinarlo porque están hablando mal, estás hablando del ungido, y hasta te haces el Mesías, porque la palabra ungido significa Mesías. Te haces un Mesías más como un poderoso en la tierra, ¿no? Y sin contar las mujeres que se hacen profetas, apóstoles, con sus falsedades, ¿no? Escuché de una mujer, y no voy a mencionar nombres, que decía esto, ¿no? Es que es increíble. Que decía de que Dios le había mostrado sobre la ventana 1040, algo así, y que tenían que rodear todo el monte Ararat para que los demonios sean sometidos y haya avivamiento de toda la tierra. Esto me lo comentó un hermano que escuchaba esta supuesta profeta. Yo le dije que no, que ese era falso. El avivamiento, ¿quieres un avivamiento, hermano? Le dije, dobla tus rodillas, ayuna, ora al Señor. Así vendrá un avivamiento. Y me dijo, no, pastor, usted no tiene revelación, esta mujer tiene revelación. Y bueno, ciertos incautos habrán ido al monte Ararat con esta mujer, no sé si llegaron a ir, pero nunca hubo el avivamiento que ella dijo. Llena de falsedad, llena de mentiras, llena de engaño, y sigue teniendo seguidores, y te inventan esto. Claro, lo que pasa es que no todos estábamos en un mismo espíritu, por eso no hubo avivamiento. ¿Qué tal engaño y qué tal despropósito mental de personas que creen esas cosas? ¿Será posible que haya personas que puedan ser engañadas de esa manera tan indigna? Y la verdad que es algo que deja mucho que desear. En el capítulo 22 de Apocalipsis también dice lo siguiente, capítulo 22 desde el verso 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ahí está el reino. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Estos 12 frutos, y este árbol es Israel, es Israel. Usted lo quiere poner de cualquier manera, pero es Israel. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Dios reinará sobre toda la creación, y el Mesías estará como rey, príncipe, para toda la creación también. Entonces vemos que el reino de Dios se va a manifestar y quitará toda maldición. Y como una persona puede decir, estoy haciendo reino. ¿Será posible? Lea más las escrituras y encontrará muchas cosas que le sorprenderán. Y quiero terminar con esto, con esta frase que David le dice a su hijo: te estás sentando sobre el trono de Dios, sobre su reino Israel. Y Apocalipsis dice que este árbol con 12 frutos, que son las 12 tribus de Israel, traerán sanidad a las naciones de la tierra. Vuelvo a preguntar, ¿cómo una persona, un pseudo profeta, un pseudo apóstol, un pseudo predicador, engañador de mentes humanas, que no tiene temor del juicio de Dios, le dice a la gente, no quiero que Jesús venga hasta que hagamos reino? Yeshua fue claro cuando le preguntaron los fariseos acerca del reino de Dios. Le dijo, el reino de Dios no vendrá con aviso. Y dice, el reino de Dios está entre vosotros, dando a entender que la era mesiánica la trae Él. Él es el que hace el reino. Después de que usted tenga el poder del Espíritu Santo para que los enfermos sanen, tenga el don de la profecía, el don de evangelizar, esas son cosas naturales que Dios le da a quienes lo aman. Pero lo que quede claro, que ningún ser humano diga, yo estoy orando para que Jesús no venga porque quiero hacer reino. Si usted no hace el reino, ya lo leyó en Apocalipsis, el reino de Dios se va a manifestar cuando el Mesías vuelva, que Él vuelva pronto y que corrija la mente de mucha gente que está siendo engañada. Para que esta enseñanza sirva como una lección para aprender realmente lo que es
el futuro reino de Dios, y que Jesús, Yeshua, el Mashiach, vendrá sin aviso cuando nadie lo espera. Como también ha aparecido una doctrina de los 12, donde el pastor se cree Dios y sus 12 son sus sirvientes, que tienen otros 12 sirvientes y 12 sirvientes más, y dicen que ese es el modelo apostólico del Nuevo Testamento. Le voy pasando la voz que no existe ese modelo apostólico del Nuevo Testamento, porque el único modelo de Jesús es único. Los 12 apóstoles de Yeshua representan las 12 tribus de Israel. Si usted no sabía eso, ahora lo tiene que saber. Representan las 12 tribus de Israel, y por eso que Yeshua escoge 12 principales, pero después escoge 70 más. Los 70 más representan a las 70 naciones madres que estuvieron en el principio, ¿no? Y por eso es que Dios hace que Israel ore por las 70 naciones que rodeaban a Israel. Que el Señor los bendiga, los guarde. Espero que esta enseñanza un poco polémica les traiga luz y verdad a través del Mashiach Yeshua, que vendrá pronto a ser el verdadero reino y no el pseudo reino de los falsos apóstoles y profetas que han aparecido en esta época, que están engañando a muchas almas y millones de almas que los están haciendo más ricos cada día, están siendo engañadas. Quiera Dios que usted encuentre la libertad en Yeshua y que acepte al verdadero Yeshua como Mesías, Salvador, y que la sangre de Yeshua lo limpie, y que usted pueda orar y decir: Señor, perdona mis pecados, quiero nacer de nuevo y recibir el don del Espíritu Santo, y que aleje de mí todo espíritu de engaño y toda pseudo profecía engañosa. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Mi oración es que usted sea bendecido y fortalecido en el Mesías. En el nombre de Yeshua, que esta verdad llegue y traiga sanidad a todas las personas que tienen dolor en los huesos, que tienen dolor de cabeza, a las personas que están con cáncer o con desánimo, o que está luchando por unir a su familia. El Eterno los una en este día, en Yeshua el Mesías. Amén. Shalom Alejem, que el Señor los bendiga en esta bella mañana y bello amanecer. Desde Buenos Aires, de la ciudad de la Argentina, fue el pastor Víctor Rojas. Que el Eterno los bendiga siempre. Amén.